y venimos a tocar un tema que se hace muy relevante y muy oportuno, por supuesto, lo que es la inteligencia deportiva, la inteligencia emocional, perdón, y disciplina deportiva. Tema que sin duda es aplicable en el ámbito deportivo, pero también en el mundo empresarial, Sebastián. No sé qué opines. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando. Agradecido con toda la gente que está acá. Y es como bien decís, ¿no? Esta temática muy interesante de la inteligencia emocional, la disciplina, es un paralelismo entre los manejos y la mecánica empresarial con lo que hacemos en el ámbito deportivo. Es muy similar, cambia nada más el ámbito o el espacio físico, pero las directrices son muy parecidas. Y vaya que sí, a final de cuentas, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito empresarial son equipos de trabajo a final de cuentas, ¿no? En el ámbito empresarial son distintos tipos de equipos de trabajo con su naturaleza, pero que la naturaleza misma deportiva es eso, son equipos. Exactamente, mira, justo hablando de este tema de la inteligencia emocional, sale el tema puntualmente por lo que estamos transitando, ¿no? Lo que hemos conversado en privado en varias oportunidades, la pandemia y entre comillas post-pandemia, ¿no? Porque en realidad sigue estando vigente, pero las personas ya tienen un poco más de conocimiento del tema, tienen más herramientas de cuidados y prevención, pero ¿cómo quedó la sociedad en esta pandemia que nos ha afectado, que no estábamos preparados como sociedad? Ni como personas, ni a nivel económico, ni a nivel laboral. Entonces, un poco la temática va en base a eso, ¿no? ¿Cómo quedamos como personas afectados en lo laboral, afectados en lo económico, a los manejos de emociones? eh, el encierro, el ser humano no está diseñado para estar encerrado como lo hemos padecido, y mucha gente cómo quedó perjudicada, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional, y hoy volver a retomar esta, como se dice, nueva normalidad, ¿no? Entonces, un poco la temática y la directriz de la charla va en base a eso, ¿no? El manejo de grupos, manejo de equipos, la búsqueda de éxito, manejo de emociones, pero con esta nueva realidad, ¿no? En ese Cómo contexto. este nuevo contexto, tal cual. Cambió completamente, y si bien ya existen las herramientas, pero ¿cómo empiezo con uno mismo? Primero desde yo interior para después tratar de delegarlo. Entonces, la temática se va desarrollando en base a eso, ¿no? También agradecerle a los compañeros, que no sea un monólogo, ¿no? Que la idea que también la gente vaya participando, comentando sus propias experiencias, independientemente del ámbito que les toque participar, ámbito educativo, laboral, personal. La idea es que nosotros podamos orientar a los compañeros de cualquier parte de México o de Latinoamérica. Entonces, un poco es el puntapié de partida, Heriberto. Oh, perfecto, y mira, lo mencionas muy bien, ¿no? Aquí lo importante es que esto es una charla interactiva. Todos están invitados a participar, que vayamos haciendo comentarios, porque al final de cuentas, y eso es muy cierto lo que tú mencionas, Sebastián, el impacto y partir de lo individual, ¿no? Y luego cómo se fue transmitiendo, cómo se fue viviendo. Y de ahí que sin duda, y esto lo va a hacer muy rico la plática, porque cómo lo vemos en México, pero cómo lo vivieron también en otros países de Latinoamérica. Creo que esto va a ser muy divertido. Entonces, como fijando un poquito las reglas, les pedimos a todo aquel que quiera participar que se vale, nada más levantar la manita del emoticón para poder tomar el orden de la palabra, y de ser así, pues arrancamos, ¿no? Y por supuesto los demás, por ahí vemos dos micrófonos, tres micrófonos por ahí abiertos, mantenerlos cerrados, creo que será la regla, para poder hacer la charla interactiva, y por supuesto con la libertad de interrumpir, pero nada más con la manita para llevar el orden, y vamos comentando, ¿no? ¿Te parece bien así, Sebastián? Excelente, Heriberto, ya lo has Excelente, dicho. pues arrancamos, vamos entrando de lleno al tema, están todos invitados a participar y vamos viendo, ¿no? Por supuesto agradeciendo la participación de todos los demás. Muchísimas gracias. Un poco como vos mencionabas, ¿no? El paralelismo desde el fútbol que me toca trabajar y ejercer, pero sin olvidar que principalmente todos los que estamos en ámbitos que manejamos equipos y grupos, principalmente siempre es la docencia, ¿no? No es solamente transferir un conocimiento, o delegar un trabajo, una misión, sino tener un fundamento, ¿no? Creo que principalmente todos tenemos que tener un grado de docencia. El hecho de, gracias al fútbol y a la profesión, haber compartido experiencias con muchos amigos de Sudamérica y de Centroamérica, te da una visión más generalizada, ¿no? Respetando siempre la idiosincrasia y la cultura de cada país, de su pensamiento, de su historia, pero lo que está atravesando Latinoamérica en general es esto, ¿no? Cómo están las situaciones de equipos de trabajo.
independientemente sea el fútbol o el deporte en general o las empresas, ¿no? Lo que hay mucha incertidumbre, lo que es el liderazgo propiamente, por ahí la definición muchos la conocen, pero propiamente ejercer liderazgo va muchas veces en la variable de cómo está formado uno, cómo es la personalidad de uno y en base a qué es el liderazgo, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que romper esos paradigmas de que a veces el líder parece que... Les pido porfa si alguien apaga el micrófono. Por favor, ahí les pedimos a todos apagar su micrófono. Muchas gracias. Entonces, para retomar, puntualmente pasa esto, ¿no? Que lo que es la inteligencia emocional propiamente es el manejo y el conocimiento de las emociones, partiendo primero de uno, ¿no? Si uno no se conoce a uno mismo, es difícil tratar de delegar o transferir o tratar de manejar un equipo. Principalmente cuando existe este tipo de presiones emergentes como las que estamos padeciendo, volver otra vez a esta normalidad, el tratar de darle tranquilidad a las personas en la búsqueda de objetivos profesionales o laborales, romper un poco los paradigmas que nada más parece que fuera como unidireccional, ¿no? Y en realidad hoy los equipos de trabajo, voy a poner un paralelismo, ¿no? Cómo se trabaja en el fútbol. Parece que todo el tiempo el manejo de emociones es en base, y muchas veces, y lo voy a hacer abierto, ¿no? Muchas veces parece una crítica peyorativa, el regaño, el insulto, el enojo, parece que fuera a pulir una personalidad. Y en realidad ha cambiado muchísimo. Hoy el jugador de fútbol, el deportista, primero es un ser humano. Entonces primero hay que saber comprender, contener, orientar, lo fundamental para buscar los objetivos, ¿no? Entonces, principalmente saber dónde estamos parados, cómo está controlada esta pandemia, en base a qué, con qué recursos, con qué infraestructura. También está esta variable de trabajar desde el hogar y esa ambigüedad, ¿no? Desde la zona de confort y la comodidad, cómo se genera en la búsqueda de objetivos personales y profesionales, ¿no? El estar tanto tiempo encerrado, ahora todos quieren salir, nos olvidamos otra vez de tomar las precauciones, la comodidad y la zona de confort están en casa, pero el rendimiento a veces por ahí no es óptimo. ¿Por qué? Porque no tenemos por ahí, contamos con un espacio idóneo, mucha gente tiene su familia, sus hijos y por ahí tiene que readaptarse. Entonces, en base a eso uno tiene que empezar a visualizar a dónde estamos parados para saber a dónde queremos ir, ¿no, Heriberto? Claro. Sí, efectivamente. ¿Y cómo vamos enfrentando nuestras propias emociones? ¿Cómo las vamos enfrentando? ¿Cómo vamos lidiando con ellas? Y aprendiendo a lidiar con ellas con el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Desde al estar encerrados en casa, como bien mencionas, de repente el que se da la apertura y a veces pensamos que ya pasó, ¿verdad? Y no, hay que manejarlo con claridad y seguridad. ¿Y cómo vamos a manejarlo desde el punto de vista y pues enfrentando las problemáticas que se ha visto en esta pandemia, ¿no? Yo creo que por eso debemos de partir justamente de ese manejo de emociones y cómo se van trasladados. Tal cual. Uno de los ejes fundamentales, ¿sabes dónde está uno de los quiebres en cualquier gestión? Es la comunicación. Eso es fundamental. Independientemente qué tipo de comunicación, verbal o no verbal, o independientemente el idioma o el dialecto de la región, lo fundamental es la comunicación. Muchas veces los conflictos se dan a nivel empresarial o a nivel institucional o equipo, porque muchas veces cree o se sobreentiende una unidireccionalidad de comunicación, o muchas veces se da la variable creí, me pareció, empiezan suposiciones y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Entonces, eso es milenario, ¿no? La comunicación, pero es un punto de quiebre. ¿Por qué hablo de la comunicación? Porque hoy, con esto de la pandemia, ¿qué tipo de comunicación tenemos? ¿Comunicación verbal, no verbal? Esto también que se sumó de las nuevas generaciones, este tipo de mecanismo que estamos utilizando Claro. en este momento. La virtualidad, claro. La virtualidad, los distintos tipos de redes sociales, qué contenido tiene cada red social, qué mensaje nos está entregando, y también con qué intencionalidad tiene esa comunicación. Entonces, en el tema de inteligencia emocional y en el tema de liderazgo, es también hacia dónde quiero direccionar o encauzar la comunicación y qué busco de esa comunicación. En esto que fíjate que son paralelismos muy finos, la emoción, con qué tipo de emoción comunico, si estoy contento, estoy enojado, si estoy enfadado. Hay muchas variables que es muy difícil el tema de liderazgo. Obviamente hay miles de libros que muchos te pueden dar
variables, pero en realidad creo que el liderazgo pasa principalmente por conocerse a uno mismo. En base a conocerse uno mismo tiene más claro el mapeo, ¿no? De dónde está parado. No puedo tratar de contener y orientar si yo no puedo conmigo mismo. Entonces, muchas veces el tratar de contener o orientar, primero tengo que saber manejar mis emociones. Esto pasa mucho en el ámbito del fútbol. Vemos directores técnicos que se enojan El en enojo, cancha, se claro, pelean con los árbitros, con los auxiliares. ¿Y qué imagen damos? Es difícil manejar las emociones, a todos nos pasa, ¿no? Pero claro. si imagínate que tenés jugadores que se cobijan bajo el conocimiento del director técnico, bajo la confianza del entrenador, y si lo veo nervioso, lo veo caminando de un lado para otro, lo veo que está a los gritos, más que confianza me genera más incertidumbre. Claro, la ansiedad, ¿no? Entonces, es difícil, no es fácil. Y encima si estamos bajo las presiones permanentes de un resultado deportivo o un resultado laboral, ¿no? Cumplir Claro. en tiempos, en plazos, en objetivos deportivos, económicos, y a veces no son tangibles. ¿Cómo es esto? Y siguiendo el Muchas tema, veces... Sí, perdón, Heriberto. sí, una breve interrupción, y ciertamente, ¿no? En la generación de la comunicación dentro de los equipos, que es fundamental, y darles la libertad a que ellos también, hablando de liderazgo, que ellos puedan tomar también acciones y decisiones en función del manejo de sus emociones para tomar las mejores decisiones. Exactamente. Particularmente a mí cuando me ha tocado trabajar en sus inicios como preparador físico, después como director técnico y después como director deportivo, uno también es un poco empírico, ¿no? Va a ensayo y error, además de los conocimientos educativos. El tema pasa que puntualmente en un equipo de trabajo yo prefiero tener, literalmente hablando en un equipo de fútbol, prefiero tener adentro de la cancha 11 entrenadores y no 11 jugadores, porque el jugador lo único que hace es acatar una orden y tratar de hacer lo que yo digo. Y en realidad, ¿por qué le estoy omitiendo una posibilidad de creatividad? Infinidad de variables de creatividad. Esto puede pasar lo mismo en un equipo de trabajo. Entonces, a veces el no saber escuchar, la interrupción esta de comunicación que muchas veces, como te vuelvo a repetir, unidireccional, y también la inseguridad propia del que está al frente, porque empiezan los mitos, ¿no? Y me quiere sacar mi puesto de trabajo, y me quiere exhibir que por ahí él sabe más que yo, se sugestiona. Y en realidad acá estamos todos para sumar. Y vos me Claro. decís, Eva, es fácil decirlo atrás de un micrófono, ¿no? Pero esto en realidad es una mecánica que empieza a trabajarse día tras día, con mucha paciencia, con mucha tolerancia y conteniendo a tu equipo de trabajo. Existe el miedo, existe la inseguridad, es parte de nuestra vida, pero trabajo en equipo es como lo que dice la palabra, ¿eh? Como se dice, cuerpo técnico es un cuerpo, está articulado, necesitamos de todos los miembros. Y es ahí donde entra el concepto de equipos de trabajo inteligentes, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre ser un equipo de trabajo, a lo mejor productivo, pero bajo una dirección, como bien dices, unidireccional, a ser un equipo que ya razone, desarrolle y pueda proponer, pueda generar alternativas de solución a la problemática que se presente en el ámbito deportivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo, en cualquier ámbito, ¿no? A final de cuentas, y es ahí donde ya llega el punto de maduración, así lo entiendo, de un equipo de trabajo, y se los denominamos equipo de trabajo inteligente, porque toma Exacto. decisiones inteligentes en función del manejo de sus emociones. Y después vos sabés que se hizo un estudio, no voy a profundizar en el tema porque no amerita, pero sabés que hay diversidad de inteligencias múltiples. Antiguamente se consideraba que se sacaba el coeficiente intelectual en base a un análisis, una evaluación, y se consideraba que si tenías un promedio determinado eras inteligente o estabas en un rango normal o estabas deficiente. Después sabés que los estudios hicieron que hay una diversidad de inteligencias múltiples y en base a eso ya no se diagnostica por un tipo de capacidad. Ahí empiezan también los perfiles, ¿no? Entonces, si vos como líder, como jefe de grupo, no importa el rango, el puesto jerárquico que tenga, vos ves el perfil en base a la diversidad de inteligencias que tiene, independientemente de su experiencia, vos lo podés encauzar. Entonces, en base a las emociones, en base a la diversidad de inteligencias, en base a la comunicación, ahí vas teniendo el panorama más claro, ¿no? Ya no es más como antiguamente, vuelvo al tema del fútbol, que en base a una presión, a un regaño, a un insulto, pensaban que sacaba el máximo potencial de un futbolista. En ese tiempo se creía que era real, hoy es falso. No todos necesitan un regaño, algunos necesitan contención, otros necesitan ser escuchados. Muchas veces pensamos que en esto de inteligencia emocional es nada más estar hablando y comunicando, y a veces por eso creo que tenemos dos oídos y una boca, tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar, ¿no? Es cierto. Y en el escuchar no es solamente oír, escuchar también es esto que entra al desarrollo cognitivo, ¿no?
la prestar atención, la concentración, la toma de decisiones. Son muchas variables que ya hablamos de comunicación, de diversidad de inteligencias, de desarrollo cognitivo, y hay mucho desconocimiento dentro del ámbito deportivo. Entonces, estos puntos que estamos hablando van a optimizar el funcionamiento de tu equipo y obviamente a esto hay que sumarle sí o sí la tolerancia y la paciencia. El error es una parte indefectible del ser humano, los miedos, las inseguridades, pero nosotros estamos para eso, para contener y orientar. Y ayudarlos a manejarlo, ¿no? Inclusive el Exactamente. error, inclusive cómo procesar inclusive ese posible error, esa falla que se pueda generar, convertirlo en algo positivo, en el manejo de la reacción a esa emoción. Y esto también, ahora también le quiero ceder las palabras a los compañeros que nos están propiamente acompañando. Esto es también en el ámbito docente, ¿eh? Uno como docente ha modificado su metodología de la enseñanza, que ya no es unidireccional, ya el docente integra, ya se volvió otro tipo de aprendizaje, donde también escucha la demanda, escucha las inquietudes, depende de la etapa evolutiva que estamos hablando, ¿no? Varía según las edades, pero ya no es solamente el docente que transfiere un conocimiento, también qué necesita la persona en este momento, ¿no? No es solamente transferir un conocimiento, esta asignatura, y yo ya cumplí mi carga horaria, cumplí mi contenido, ya está. Sino principalmente la comprensión y el análisis de ese contenido. No me sirve nada, por eso acá Heriberto me vas a ayudar, que vos sos un experto en docencia. El mecanismo de docencia en muchos puntos en Latinoamérica ha quedado obsoleto, porque parece que el estudiante va contra una nota y no contra el aprendizaje o el conocimiento. Parece que si yo hubiese sacado 10, soy un excelente alumno. Y a veces no es real, porque después cuando salís al campo laboral te encontrás con otra realidad. Entonces, en este juego de inteligencia emocional y los contenidos que hemos hablado, ahí es lo que te prepara realmente para un contexto complicado como es la vida misma, ¿no? Entonces, por eso cambia un poco, que también lo vamos a hablar, lo que es la óptica distinta, ¿no? El pensamiento lateral. Y la diferencia en lo que es la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Que es lo que tú estás mencionando ahorita. No es lo mismo enseñar. Bueno, pues ciertamente, uno va y da una cátedra y se enseña. Ya si la aprendió o no aprendió el alumno es otro asunto. En la actualidad, el objetivo es la enseñanza. Es decir, es que el alumno, pero que aprendan. El objetivo es que el alumno aprenda. Y tiene que hacer a través de una serie de procesos para poder generar que el alumno verdaderamente, ahora el docente, se asegure que el alumno aprenda. No solamente enseñe el docente, sino que el alumno aprenda a través de sus tres procesos, que es de los saberes, ¿no? El proceso cognitivo, metodológico y axiológico. Y en esa conjunción de esos tres ámbitos es como se logra que la persona, el individuo, asimile verdaderamente el aprendizaje y genere eso, un aprendizaje. Y si hablamos del punto de las emociones, funciona igual. A final de cuentas, tiene que hacer su propio proceso individual para lograr asimilar el cómo manejar las emociones. Tal cual. Y mira que me ha tocado participar y escuchar amigos y colegas de distintas partes del mundo, y lo que puedo resaltar sí que la capacidad que tiene Latinoamérica, el latinoamericano en general, independientemente de su disciplina, su giro laboral o su profesión, es impresionante, porque el latinoamericano en líneas generales tiene que sobreponerse ante una adversidad bastante crítica. Falta de infraestructura, falta de economía, siempre tienen un disparador que genera inestabilidad, pero tiene que dar resultados. Distinto, y esto no es con ánimo de demeritar a ninguna región ni a ningún continente, sino que pongo para que tengan un mapeo, un mapa conceptual, ¿no? En Europa se considera que por ahí está el gran epicentro del fútbol, pero el gran epicentro del fútbol, la masividad lo hacen los latinos. La materia prima la tiene el latinoamericano porque se forja ante la adversidad. Me ha tocado estar en muchos países de Sudamérica y es normal, uno va transitando la calle y muchas veces ves campos de fútbol o pseudocampos y las porterías son piedras, zapatos y van esquivando árboles. Entonces se hace bueno desde la adversidad, más allá de por ahí de su talento natural. Por ahí en Europa tienen otra infraestructura, tienen otra economía, que también ayuda a su formación y educación, pero lo que yo resalto es la capacidad, la resiliencia es otro punto, ¿no? Cómo uno se sobrepone a una situación crítica, ¿no? Sin contar catástrofes naturales que se da en algunos puntos de Latinoamérica, terremotos, inundaciones que han pasado en Centroamérica, cómo se sobrepone una ciudad, un pueblo, un país, ¿no? Entonces, muchas veces uno queda sorprendido
que hay tragedias, pero cómo se repone y además de reponerse con esa resiliencia, ¿qué mensaje te deja positivo? Entonces el latino vive con esa resiliencia de manera permanente, implícita o explícita, como quieras, ¿eh? Claro. Entonces, otro disparador más que se genera dentro de un grupo, equipo de trabajo. ¿Cómo nos reponemos ante una situación crítica? Puede ser metafórica o literal, ¿eh? Cada uno le va a dar la magnitud o según el escenario. Entonces, Claro. por eso, fíjate cómo vamos tirando disparadores que son importantes en la charla, Claro, Heriberto. y la familia, ¿no? También tiene mucho que ver el concepto cultural de la familia que le va inculcando, en este caso al futbolista o al trabajador, y eso impacta directamente en cómo va a ser ese manejo y esa adultez de la persona, ¿no? Sí, fundamental. El tema de familia es el primer sostén emocional. Ojo, puede ser positivo o negativo, ¿eh? Depende con qué escenario familiar, porque te podés encontrar con familias disfuncionales que han sufrido situaciones, bueno, de toda índole que ustedes se imaginen. Generalmente el fútbol es de un género extracto social mediano bajo y muchos en sus países de origen lo utilizan como una salida, una fuga de escape, principalmente para un emergente situacional, como puede ser evitar drogas, vandalismo, alcoholismo, delinquir. El fútbol es el primer motor para tratar de salir de esas situaciones críticas. Si a esto padece una situación familiar disfuncional, y por ahí si muchos tienen, perdón, la voy a enumerar, Netflix, y ven la vida de Carlos Tevez, ahí vas a ver un epicentro fundamental de cómo era la vida de este futbolista. De una situación crítica, de su familia completamente disfuncional, pero su capacidad deportiva lo llevó a trascender las fronteras hasta lo que fue, ¿no? Un jugador de selección y un jugador que no tenía, y esto lo tomo como un gran valor de amor propio. El chico no pudo terminar su escuela, pero ya es un jugador grande, estamos hablando de 37, 38 años, que ya está en la etapa final de su carrera. Lo pongo como ejemplo porque le tocó jugar muchos años en Inglaterra. Imagínate, Heriberto, que le costaba mucho hablar en su lengua materna, muchísimo, por su carencia Claro. de docencia y de educación y de amor y de todo lo que conlleva, pero con tanto esfuerzo de tantos años en Inglaterra hablaba el inglés como podía. Y muchos periodistas se burlaban y se reían porque hablaba un inglés que, o sea, no se entendía, pero yo lo admiraba porque era todo el tiempo la resiliencia, cómo sobreponerse y tratar de darse a entender en un país que no era su origen, en una lengua que no es la materna, y él lo tenía incorporado todo el tiempo la autosuperación. Entonces, fíjate, con una familia disfuncional, con situaciones precarias económicas, con falta de educación, pero su amor propio, la necesidad lo llevó a emerger, ¿no? Entonces, si muchos de nosotros que tenemos la posibilidad de un trabajo, de una organización, de una familia, imagínate si no lo podemos sacar adelante. Claro. Y esto, y vaya que sucede, ¿eh? Digo, y no nomás, lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, y si a eso le Sí, agregas, y lo sabemos que en muchos países de Latinoamérica nos enfrentamos al problema de la recesión laboral y económica, pues todavía eso abona más. tal cual. Fíjate lo que hablamos recién del pensamiento lateral, ¿no? Lamentablemente nos bloqueamos tanto con esto de la pandemia, las presiones económicas, el sostener el hogar, la familia, que hubo mucha reducción salarial, mucha gente fue despedida. Pero ¿cómo nos reponemos ante eso? A veces nos bloqueamos y no vemos de otra perspectiva, ¿no? Esto que también se está manejando, lo que es el pensamiento vertical, el que tenemos generalmente nosotros, resolver una problemática acorde como nosotros estamos acostumbrados a resolver, pero ¿cómo podemos resolver desde otro enfoque? Y esto también muchas veces uno se acerca con especialistas, con amigos, con asesores, y muchas veces nos da miedo el qué pensarán y empiezan los juicios y los prejuicios, ¿no? La exposición. Si yo me expongo, quedo como ridículo. Y en realidad ya es otro tiempo, ¿no? Entonces, el tema de esto de las emociones es importante, el tema de incorporar un profesional a nuestro equipo de trabajo, llámese psicólogo o no importa la educación o la profesión que tenga, es una variable muy interesante. A veces buscamos respuestas y el tiempo mismo nos da la respuesta y no es la respuesta verbal, sino que el tiempo te acomoda y lo ves de otra óptica. Entonces, fíjate que estamos abordando muchas temáticas que cómo estamos parados hoy y hacia dónde vamos, ¿no? Porque muchas veces hacemos por hacer, pero como el hámster en la rueda, corre y no sabe para dónde. Entonces, este es un momento de reflexión, a ese punto que también quería llegar. Claro.
Y pues, al final de cuentas, retomando el tema de los liderazgos y de los equipos de trabajo inteligentes, eso es lo que enriquece a estos mismos, porque con todo lo que acabamos de platicar, las problemáticas que se enfrentan las personas, con su origen familiar, las circunstancias económicas, cómo poder potencializar, al final de cuentas, estas personas a través de la comunicación, de la inteligencia emocional, de la resiliencia, es decir, y poder conducir para crear un beneficio o un mejor equipo en función de sus resultados. Tal cual. Y a esto también conlleva buscar variables que, volvemos a lo mismo, el pensamiento lateral. ¿Qué no hicimos o qué puede parecer absurdo o ridículo que nos puede dar mucha rentabilidad? No rentabilidad solamente económica, rentabilidad de producción y genera esa empatía con tu equipo de trabajo. Les pongo un ejemplo muy fácil. El poner una música, vos sabés que, Heriberto, la música es un disparador emocional, según qué tipo de letra o qué tipo de sonido, Uh -huh. sabés que genera ondas sonoras en el cerebro y te genera un estímulo. Y Sí. esto lo llevo muy claro por ahí para mucha gente que conoce o no conoce el medio del fútbol. Previo a un partido, una hora antes de la charla táctica, los jugadores, que son los que manejan el vestuario, son los que ponen la música, los musicalizadores. Y generalmente el tipo de música que pone es un género más de alegría, más extrovertido, no importa cuál fuera el género, porque cada país tiene su música generacional, ¿no? Del momento y autóctona. Claro. Entonces, pero ¿por qué crees, ni ellos lo saben, ¿por qué crees que ponen un tipo de música ese disparador? Y esto lo estoy hablando también para hacerlo en equipos de trabajo, y esto también lo hacen en Japón. El disparador de la música, obviamente qué tipo de música, según qué tipo de emociones quieras mover, el jugador ya entra estresado, entra tenso, porque tiene que enfrentar una adversidad, un adversario, tiene que sacar un resultado deportivo, hay cuestiones económicas, contractuales. Entonces, el disparador de la música lo que genera desestresa al jugador. En un momento de alegría, en un momento de canto, lo que genera es bajar la tensión. Después ya entra la concentración propiamente cuando el entrenador dice, bueno, ya se terminó la música, vamos a hablar propiamente la estrategia y la táctica, ¿no? Pero a ese tipo de que se pueden hacer actividades laborales, campamentos, cualquier tipo de actividad para buscar la empatía, buscar no solamente el conocimiento contigo desde lo profesional, sino conocerte como persona. El punto que lleva a esta charla y a futuro un diplomado es que no es potenciar la profesión. A mí no me interesa potenciar al futbolista. A mí me interesa potenciar al ser humano, que es lo más difícil, ¿no? Porque por ahí puedo hablar contigo y tu experiencia, que es muy vasta, no es mi área, pero puede potenciar a Heriberto en su esencia, en su ser, con estas herramientas que hemos hablado. Y Claro. vos mismo te vas a encargar de potenciar tu profesión, porque yo no soy el experto en tu profesión, pero sí conozco a las personas. Entonces, mi función es potenciarte a vos en tu esencia para que vos potenciones tu profesión. Entonces, es un poco esa la mecánica, Heriberto. Perfecto. Y es justamente el principal reto que se enfrentan prácticamente todas las empresas. ¿Cómo hacer que esos trabajadores, esos equipos de trabajo logren ese centro que permitan ser más productivos? Y por eso es tan interesante este diplomado que se va a generar próximamente en septiembre, porque es tratar y es generar las condiciones de ayuda para que se puedan conducir precisamente estas situaciones. Pero no sé si a lo mejor es propio. Platícanos un poquito y sí que los demás escuchan un poquito de qué se trata este diplomado. A ver, platícanos, Sebastián. Bueno, un poco, ahora voy a hacer rápido lo del comentario del diplomado y le quiero ceder la palabra a los compañeros para escuchar también sus vivencias, sus experiencias, sus comentarios. El diplomado, como vos bien mencionás, empieza en septiembre, consta de 6 módulos. Obviamente cada módulo tiene una temática distinta. El diplomado propiamente está articulado, está diseñado de una manera distinta, y esto nada más con observación propia, no con ánimo peyorativo a otros diplomados, sino que todos son muy buenos. Pero puntualmente, ¿qué tiene de interesante este? Que se articula y se desarticula. Uno puede tomar todo el diplomado, los 6 módulos, o tomar el que crea más conveniente. Después, obviamente, tiene cada uno su título, su nombre, su direccionalidad, pero se puede articular y desarticular, porque muchos se van a sentir identificados más con un módulo, con dos, con tres, o con todo, pero vas a ver que hay muchos puntos, obviamente tiene un título y después tiene todos los contenidos a desarrollar, ¿no? Entonces se hace muy interesante porque se articula, se articula.
queda cómodo en carga horaria, en tiempo. A veces por ahí el exceso de contenidos verbales o tiempo es cansador. Uno tiene que ser lo más dinámico y lo más entretenido. Esto que te decía de hacer dinámicas distintas al monólogo, buscar actividades que sean recreativas, que sean lúdicas, y se puede buscar objetivos tangibles y medibles en lo profesional. Todos tenemos la esencia como del niño de querer jugar. A veces por ahí somos cohibidos, somos introvertidos y nos da pena, pero todos buscamos la esencia desde otro punto de vista. A lo que quiero llegar que este tipo de diplomado se articula de una manera que tiene mucha experiencia, tiene material bibliográfico sustentado científicamente y además desde una óptica que deja abierta también a que cada uno se sienta identificado y decir, mira, a mí me pasó esta situación o me está pasando esto. Y la intención no solamente transferir lo que habíamos dicho al principio, Heriberto, no es la función transferir un conocimiento, ¿no? sino es la orientación, la asesoría, cobijarlo. Entonces muchas veces nosotros nos encontramos en un estado de crisis emocional, laboral, y vos me decís, Seba, pero me pasaste todo el contenido, pero no estás preparado emocionalmente. Entonces esa es nuestra función. Eso es lo que voy al punto que quería llegar, Heriberto. Perfecto. Y en parte ya me lo contestaste. Pues te iba a preguntar, bueno, ¿y qué diferencia este diplomado a otros? Mira, la diferencia propiamente es la comodidad, carga horaria, la comodidad en contenidos. Hay muchos contenidos que son actualizados, porque una cosa es tener un conocimiento nuevo y otra cosa es una actualización. Son dos cosas distintas. Incorporar un conocimiento de manera permanente. Y la actualización es medida que se va potenciando ese conocimiento. A una variable, el tiempo va cambiando y muchas cosas van modificándose, según las necesidades, según las personas, el tiempo. Entonces, eso es lo que tiene de interesante, ¿no? Y es aplicable, o sea, el disparador es lo deportivo porque lo hace atractivo, no porque sea propiamente deportivo, porque a todos tenemos la esencia de jugar, todos tenemos como referencia, no todos, el fútbol como un motor disparador, como para dispersarme un rato de mis presiones, de mis enojos. Entonces, todo es adaptable. El contenido que uno transfiere, vos lo vas a adaptar según tus necesidades personales, profesionales o la situación o tu ámbito laboral. Todo es adaptable. Por eso este diplomado fue diseñado, fue analizado, investigado. ¿Viste? Le hemos dedicado horas y horas de análisis y de investigación. No es un diplomado convencional, sino que es un diplomado con mucho contenido teórico, práctico y sostenido con material bibliográfico. Y también con estímulos audiovisuales, con casos de hechos reales. O sea, todo está sostenido para darle credibilidad, porque una cosa es que lo diga Sebastián, es una persona, pero cada uno lo tiene que adaptar según sus vivencias. Entonces está adaptado. Esa es la variante, Heriberto. Está adaptado para cada persona. Y no importa si es profesionista, ¿eh? Puede ser estudiante, puede ser deportista. Muchos se están por retirar y no saben qué va a ser el día de mañana. Muchos son directores, muchos aspiran a tener un puesto jerárquico. Entonces está adaptado según la necesidad propia. Oye, ¿y cuál es el nombre? Platícame. Propiamente, bueno, te lo voy a nombrar, acá tengo todos los papeles porque son 1000 contenidos, pero Te lo digo yo. los El tenés ahí a mano, diplomado, yo los tengo yo tengo la acá. mano. Y por eso te Perfecto. lo que pregunto, porque la verdad es que es muy interesante, desde el nombre lo dice todo. ¿Eh? Es un diplomado, dice gestión y administración deportiva aplicable a tu empresa. Y esto es lo interesante, porque ¿qué es una empresa? ¿Es un ente económico? Sí, pero también puede ser desde un punto de vista de un ente personal, o inclusive esta familia. Exacto. Entonces, decir, a final de cuentas, nos lleva en una aplicación real de vida, cualquier ámbito. Es tan amplio como puede ser la misma persona y cómo lo quiera aplicar. Exactamente, tiene un metamensaje el título. Lo que quiero que entiendan los compañeros, que todo tiene un metamensaje. A nivel empresarial es como dice Heriberto, cada uno lo va a adaptar según realmente la escenografía. Esto también lo hemos hablado, Heriberto. Mucha gente se ha iniciado durante pandemia a hacer una pyme, una pequeña y mediana empresa, o tener su propio emprendimiento. Y por ahí la idea está bien, pero ¿por qué no fue fructífera? ¿Por qué? ¿Dónde está el punto de inflexión acá? Obviamente se hace un trabajo de investigación, un trabajo de análisis. Obviamente tenemos las herramientas para hacer el trabajo de investigación, porque muchas veces lo que plasmamos en la cabeza al papel y al lápiz, y en la realidad hay una variable muy amplia, ¿no? E inclusive si está muy bien diseñado y llevarlo a la realidad,
a veces hay variables o imponderables que no tenía previsto, o que tenía previsto, pero no estaba preparado para esa situación. Exacto. Entonces, por eso se adapta a esto que vos decís, el título, cada uno lo va a adaptar, y también para los alumnos que están estudiando, ¿qué visualizan de su carrera a posteriori? ¿A dónde estoy parado y hacia dónde voy? Entonces, Claro. por eso se adapta el título, como vos bien mencionabas. Muy bien, perfecto. Poco a poco iremos platicando un poco más los módulos y demás, pero vamos siguiendo con la charla, ¿te parece? Está buenísimo, Oye, muy bueno. a ver, ¿y qué pasó con las personas que tuvieron que enfrentarse a la realidad de la noche a la mañana? Porque la pandemia fue de la noche a la mañana y tener que trabajar desde casa. Nueva vida laboral, ¿tú crees que haya afectado? ¿Cómo lo manejarían las personas? ¿En qué les afectó desde tu punto de vista de su inteligencia emocional? No O estábamos dinero. preparados, no estábamos, nadie, ¿eh? Nadie estábamos preparados, ni a nivel laboral, ni a nivel económico, ni a nivel emocional, nada. No estábamos preparados. El universo no estaba preparado, o sea, todo lo que confiere nuestro universo no estábamos preparados, y fuimos aprendiendo ensayo y error. Lamentablemente y con mucha tristeza, también la inteligencia emocional, muchos hemos perdido gente cercana, familia, amigos, y es durísimo, es muy duro, porque todavía hay una población minúscula en el mundo que sigue descreyendo que el COVID existe, siguen diciendo que es un invento. Sí, hombre, qué En barbaridad. el principio había una masividad muy grande que decía que era todo invento y ya, bueno, todo el Vox Populi que pueden imaginar, ¿no? Entonces, no estábamos preparados y te lo transfiero muy fácil, Heriberto. Mira, esto como director deportivo me ha tocado trabajar con cuerpos técnicos y uno planifica, ¿no? Voy a hacer ese paralelismo para que se comprenda. Uno planifica en base a la semana, al mes, al semestre, al año deportivo. ¿Y qué planificamos siempre como gente que nos toca estar al frente de un grupo? Planificamos el trabajo, la búsqueda de objetivos deportivos, económicos, pero siempre planificamos en búsqueda de qué? De ganar, de lograr, de trascender, lo que fuere. Pero fíjate que hay un punto que no, porque el ser humano no lo rechaza, como la muerte, no queremos hablar de la muerte, pero la muerte es parte de la vida, no la aceptamos, porque nuestra cultura occidental no nos permite hablar de la muerte porque es algo feo, triste, en nuestra cultura. Al punto que quiero llegar es que hablar de planificación es también hablar de situaciones que no nos gustan, hablar de catástrofes deportivas. ¿Qué pasa si nos pasa esto? Y hay gente que te dice, no, no lo nombres que lo vas a traer. No, no es que lo voy a traer, lo tengo que tener presente. Porque si llega a pasar, ¿cómo estoy preparado? Esto lo hemos experimentado, Heriberto, cómo hacer prototipos de sismos, lo hemos experimentado, ¿no? ¿Qué ¿Correcto? pasa si hay un sismo, si hay terremotos, si, lo que fuere, ¿no? Si hay un incendio, ¿cómo es el mecanismo? Hay que practicarlo. Nos guste o no nos guste, lo Preparado, tenemos que hacer. ¿no? Claro. Entonces, No tenemos lo que enfrentas, no preparar te paras. porque uno no quiere llamar a la catástrofe, pero tiene que estar prevenido por la organización, por la comunicación, por el control de las emociones que hablamos al principio. Entonces en el deporte pasa lo mismo. No quiero que pase, no lo estoy buscando, pero tengo que estar preparado. Claro. Esto del COVID fue superlativo, fue algo completamente extraordinario, pero automáticamente el ser humano se tiene que reponer la resiliencia a esto, ¿no? Que vos me preguntabas, ¿cómo nos reponemos? No estábamos preparados. Bueno, es un momento de emociones que tenemos que tomar decisiones con errores, con aciertos. Nos descontrolamos, todos nos descontrolamos con los miedos, con las locuras que se han vivido. Pero ahora está un poco más tranquilo. ¿Y qué pasa si a posteriori, y viste que se fue mutando esto del COVID, pero ya estamos un poco más preparados? Pero nos tiene que dejar una enseñanza. Cómo el ser humano, la esencia, el contener, el cobijar, no solamente es el dinero, no solamente es el éxito, el liderazgo no solamente es a nivel empresarial, sino principalmente las emociones. Entonces, eso es el disparador, ¿no? Conocerse a uno para tratar de contener al otro. El éxito no solamente se mide a nivel si gané, perdí o salí campeón o si tengo más, menos dinero, sino que va por otro lado, es mucho más completo y complejo. Pero sí creo que en ese tipo de resultantes, si yo creo que vos contenés y conocés a la persona, lo otro es lo que menos me preocupa. El éxito laboral, empresarial, va a llegar por decantación. Es una consecuencia de sí mismo. Es decir, cuando tú Exactamente. enfrentas a tus miedos y a tus inseguridades, automáticamente vas generando las condiciones para que tengas reencauces y vayas enfocado a ese éxito que puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Tal Desde cual. desde la vida misma, laboral, familiar,
etcétera, ¿no? Y al final de cuentas todo esto es cómo es que manejas tus emociones, cómo las enfrentas y cómo es que logras salir adelante con ellas, ¿no? Y fíjate que Tal cual. dije con ellas. Eso es importante porque los miedos, las inseguridades, todo esto no va a ser algo que yo lo trabaje y me lo quite. No, es parte de mí. Lo que tengo que aprender es cómo aprovecharlas inclusive para generar algo más productivo a sí mismo, ¿no? Tal cual. Y esto del COVID, como todo, hay que verle el pensamiento lateral. ¿Qué me trae? O sea, en la resiliencia trajo mucho dolor, mucha pérdida, pero ¿qué me deja de enseñanza? Claro. Todo siempre tiene una enseñanza, ¿no? Cómo se regularizó el ecosistema, lamentablemente una pandemia que sí hubo mucha fatalidad, pero cómo se regularizó a nivel de tierra. ¿Qué enseñanza también? ¿Cómo nos sobreponemos? ¿Cómo nos unimos? Entonces, fíjate que es el equipo, el liderazgo, todo lo que hablamos se maximiza, ¿no? Y fíjate que son pequeños disparadores y parece absurdo lo que voy a mencionar, desde que uno sube al camión y dice buen día, gracias, y vas a ver que la gente está enojada y está preocupada, y está bien, pero hay que cambiarlo de otra óptica. La preocupación va a seguir estando, el enojo, pero si yo no tengo esos principios que me enseña en mi hogar, el permiso, el por favor, el gracias, el que saber que está la tristeza siempre está latente, pero que no se te olvide una sonrisa, eso es lo que marca la diferencia. Lo que hablamos de comunicación no verbal. A veces Claro. gestos hablan más que 1000 palabras, ¿no? Sí, Y es por ahí cierto. tu equipo de trabajo se fija en un gesto, algo gestual, y por ahí esa es la tranquilidad. A veces por ahí decimos cosas desde el enojo, desde las frustraciones que todos tenemos, y a veces es cuando más tenemos que tener el control de la respiración y de las emociones. Los jugadores están esperando eso, ¿no? Te están mirando a los ojos, tu jefe, tu gerente, tu director deportivo está esperando a ver qué me va a decir, viene el regaño y agacho, viste, como estímulo y respuesta, ¿no? Espero, y en realidad es uno cuando tiene que saber manejar las emociones. Por eso creo que si tenemos todas esas herramientas, no es saber más, sino saber cómo manejar cada momento, ¿no? Y eso es lo que nos aporta el diplomado. En esencia es cómo poder manejar a nuestros equipos de trabajo y cómo Sí, poder generar mejores condiciones. Quiero hacer una especie de paralelismo y es pregunta, ¿eh? ¿Y será aplicable o será comparable o será equiparable el cómo enfrenta la derrota a un equipo y cómo vuelves a encauzar a ese equipo? Y eso sucederá lo mismo en una empresa. tal cual. Sí, todo es adaptable. Mira, te voy a poner desde un ejemplo deportivo, como pasó con la selección de fútbol de México ayer, y te puedo poner el ejemplo desde una familia. Voy a arrancar con el ejemplo que vos decís, la familia. Si uno tiene diferencias en tu casa, con tu esposa, con tus hermanos, con cualquier vínculo familiar, que por ahí son pocos, 2, 3, 5, lo que fuera en cantidad, ¿no la vas a tener con tu equipo de trabajo? Es una cuestión normal. El tema que ya se vuelve normal es cómo nos manejamos ante esa discusión o esa diferencia. Lo que pasa al vínculo familiar, hay un vínculo afectivo, pero en el vínculo empresarial, laboral o deportivo, ¿por qué no puede haber el vínculo afectivo? ¿Por qué marcar esa distancia, esa línea tan apática? Yo no digo de cambiar conductas, pero a veces marcar tanta esa distancia no genera empatía. Y lo que busca siempre es, vos podés decir lo mismo, pero con distintas palabras. Y a veces eso quedó, para mi criterio, quedó un poco obsoleto decir, yo soy así, las cosas se dicen así, porque si no, yo soy directo, soy frontal. No, creo que hay maneras y maneras de decir las cosas. Podés estar disconforme, podés estar enojado, podés tener o no tener razón, pero no pasa por ahí. Pasa por buscar una idea en común. Acá no pasa quién se equivocó y quién tiene razón. No lleva a buen puerto, sino es buscar la comunicación y la comunión. En base a una problemática, ¿qué resultante positiva le podemos sacar? Acá no pasa si uno se equivocó y el otro tiene el acierto. No, acá no pasa por ahí. Todos tenemos esa variable emocional. Entonces, si la vas a tener a diferencia de tu casa, no la vas a tener en tu ámbito laboral, claro que la vas a tener. Pero saber mezclar las cosas. Las diferencias que puedo tener contigo son profesionales, no personales. Y si así fueran personales, me sentaría a hablar a tomar un café contigo. Pero hay que saber cuándo es el momento, porque a veces las emociones llegan a decir cosas en un momento. Estamos empezando, imaginando hipotéticamente escenarios conflictivos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el lado deportivo, rápidamente lo que pasó con la selección de México ayer, muchos de prensa estaban pidiendo la destitución del director técnico. Ahora, Heriberto, mi pregunta es, ¿por un resultado deportivo se puede despedir a la gestión de un entrenador?
Entonces, a veces las emociones se perdió. Vos me vas a decir, mucha gente que por ahí vio el partido, cómo se dio, cómo hizo los cambios. Está bien, no importa, se puede equivocar, por más experiencia que tenga. ¿Te pensás que el tipo no quiere ganar? Quiere ganar. Perdón la expresión de tipo, la vulgaridad, pero quise redundar. Entonces, eh, hay que analizar la gestión. Y la gestión del entrenador es positiva. Ha logrado cosas importantes con la selección de fútbol masculina de México. Y si vamos a futuro, a posteriori, el Mundial falta 1 año y medio. Entonces, para evaluar es muy corto el tiempo para destituir y poner a alguien. No te dan los tiempos pensando en el fútbol las planificaciones, ¿no? Entonces, no hay que ser tan exitista. No hay que ser, el éxito no es tangible, no es medible. No es por un resultado. Salí campeón, soy un fenómeno. Salí subcampeón, ya me tienen que destituir. Es muy extremista, ¿no? Claro, y es por la óptica, ¿no? A final de cuentas, es decir, no es que vas a medir el resultado en función de una acción, sino es la construcción y la sucesión de distintos momentos y resultados lo que va generando ese éxito, ¿no? O eso tan esperado que se pretende. Y el legado que va a dejar, porque lo importante, como toda acción, lo importante qué legado va a dejar, porque yo puedo sacar resultados hoy, pero mi directriz y mi objetividad me lleva a que el que me suceda a mí tiene que potenciar lo que yo dejé, tiene que superar ese nivel. Así se llama progresión sistémica, ¿no? Entonces, todo equipo de trabajo tiene que tratar de dar lo máximo, pero también dejando un legado para que el que sucesor lo potencie, no que corte de raíz y volver a empezar. Esto pasa también con las políticas de cada país, ¿no? Cada partido político corta y vuelve a empezar. No me interesa hacer apología ni nada de importante, pero a lo que voy es seguir construyendo en base a lo que está construido, no cortar de raíz y volver, no te dan los tiempos. Lo que uno puede perder muchas cosas, lo que no puede perder es tiempo, porque no se recupera. Y fíjate lo que tú mencionas ahorita y regresamos a lo que platicábamos al inicio, ¿no? Cuando tú logras que un trabajo, un equipo de trabajo madure y se convierta en un equipo de trabajo inteligente, que tome decisiones, que sepa manejar las emociones, inclusive los fracasos de las decisiones y cómo puedan sacar mejores decisiones. Y esto es aplicable en el fútbol, reitero, en la empresa y en cualquier área. Sobre todo, pues nos enfrentaremos mucho en esta parte, en el ámbito también inclusive educativo, pero sobre todo en la empresa también. Sí. Ustedes dirán gerentes que nada más llegan y dicen, no logré lo esperado, ¿no? Los estándares esperados y cortan cabezas. Cuando hay que aprender a ver por qué pasó y construirme e ir haciendo mejoras. Tal cual. Y lo importante, esto lo sabes más que yo, Heriberto, uno cuando llega a una empresa, a una institución, a un país, a una ciudad, no es imponer tu estilo, sino que vos te tenés que adaptar porque yo soy una persona que respeto mucho la idiosincrasia, la cultura, la historia del que me está invitando a trabajar. A mí particularmente voy a hablar de una opinión subjetiva. Cuando me tocó llegar a México, obviamente, ¿cuál fue la diferencia de Sebastián con el resto de la gente que se proponía en su cargo de director deportivo? La diferencia fue que yo ya conocía la historia, la idiosincrasia, la cultura, la gastronomía, el folclore de México. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Tiene mucho que ver, está todo interrelacionado. Una persona que va a estar al frente, que tenga un bagaje más amplio cultural, puede tomar más y mejores decisiones, no por uno mismo, sino porque lo haces integrar y obviamente en primera persona a la gente que te está invitando a trabajar. Yo no puedo imponer una situación de trabajo, puedo tener un prototipo adaptable a esto que mencionabas, a la empresa. Si un club tiene más de 100 años de historia y Sebastián llegó, no voy a cambiar sus 100 años de historia. Sería una falta de respeto y no lo voy a cambiar. Yo me tengo que adaptar a la historia y lo que tengo que hacer en base a esa historia es potenciarla y sacarle la mayor producción con su personal, con su historia, con su infraestructura, con su economía. Ahí se ve la capacidad realmente del líder. Si no, sería un seleccionador, ¿no? Esto es lo que pasa con los equipos de fútbol. Empiezo a comprar a este, a comprar a aquel, y yo también así soy un fenómeno, ¿no? Cualquiera dirige a los mejores, que también tiene su dificultad, ¿no? Pero se ve la capacidad del líder en base al equipo que tenés en el momento y sacarle su máximo potencial. No con crítica, y no tengo esto, no tengo dinero, no tengo infraestructura, no me ayuda el jefe. No, críticas peyorativas no sirven. Tengo esto, bueno, bienvenido sea. En base a lo que tengo lo voy a sacar el máximo potencial. ¿Desde qué pensamiento lateral busco, para lo poquito o nada que tengo, sacarle su máxima rentabilidad? Y que mi gente de equipo, este es el punto que quería llegar, sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia, que sentir que vas a tu trabajo es prácticamente como tu familia, como tu casa. Y es difícil porque esto de la pandemia generó esa apatía.
Ese distanciamiento nos generó distanciamiento con todo y con todos. Entonces, por eso la sociedad, no digo acá, en toda Latinoamérica, está distante, está fría, está todo el tiempo en la crítica. No, nos tiene que dejar un buen mensaje. Entonces, también es esa direccionalidad, Alberto. Muy bien, la verdad que eso, y mira, coincide más o menos con nuestros tiempos que ya estaban programados para esta charla. Pero te haré una última pregunta. ¿Cómo cierras esta charla, Sebastián? ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dejar en esta charla? Y sobre todo, esa invitación al por qué deberían de tomar este diplomado, si nos estás a favor de escucharnos, en qué los puede ayudar, en qué los puede mejorar, o simplemente, ¿cuál sería ese consejo que tú les darías? Buenísimo, mira. También le quiero, ya para hacer el cierre, que quiero ceder la palabra por lo menos a las personas para que tengan su inquietud, su manifestación. Lo que pido es que, por lo menos particularmente, el saber controlar los miedos y las inseguridades, el miedo a los prejuicios, al qué pensarán, es lo que nos frena como esencia, ¿no? Al punto que quiero llegar es, ¿por qué perdemos esa esencia que tienen los niños, ¿no? El miedo a jugar, el miedo a ser como son ellos naturales, no tienen miedo a ser, ellos son extrovertidos, independientemente de su personalidad, ¿no? Ellos crean, ellos disfrutan, y nosotros como adultos todo el tiempo le decimos, no, no, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a lastimar, no, 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 y generamos un grado de negación de manera permanente. Y así lo que delegamos es como somos, ¿no? Negamos, no, te vas a lastimar, te vas a caer, no, esto, no, 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 no. Y a veces son miedos propios los que nosotros nos fueron adquiriendo nosotros mismos y los que nos fueron incorporando. Y es un legado, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para parar, metafóricamente la palabra, la oración, parar la pelota, analizar y decir qué puedo cambiar. El miedo a la exposición. Se van a burlar, se van a reír. Si subo al camión y digo buen día y nadie lo dice, no, no lo digo más, porque el que maneja el transporte no me saludó, no, entonces no lo saludo más. Los cambios sabés que generan miedo, los cambios llevan tiempo, generan incertidumbre, pero si vos estás seguro hacia dónde vas, queda tranquilo que es fértil, nada más que es paciencia y tolerancia. Y seguramente te vas a encontrar con mucha gente que no lo hagas, no pierdas tiempo, ¿para qué lo haces? Estás loco, no importa. La esencia es de uno y el mejor ejemplo que tenemos son los niños. Ahí está, creo que la verdadera esencia del ser humano es eso, ¿no? El ser nosotros, el que nos caemos, nos lastimamos, nos tropezamos y alguien nos va a cobijar, alguien nos va a proteger. Esto es independientemente del credo o la religión que tenga cada uno, ¿no? Porque muchos hablan de Dios, otros no creen y se respeta, pero creo que la vida en sí es perfecta y se dan los tiempos, ¿no? A veces no como uno quiere o pretende, pero todo se acomoda. Entonces, creo que ahí está el disparador. Los niños es el fiel reflejo de nuestro hilo conductor, nada más que adaptado al adulto. Entonces, esa es la verdadera esencia. A veces los dejamos, ahorita, espérame, no tenemos tiempo, y fíjate que es nuestro mejor ejemplo de cómo encarar la vida, lo tenemos adelante de nuestros ojos. Los que son papás, los que son docentes, creo que es el mejor ejemplo que tenemos adentro de nuestros hijos, y me incluyo. Muchas veces no lo vemos porque todo el tiempo tenemos cosas que resolver, el trabajo y esto, y siempre estamos como los caballos con anteojeras, ¿no? Vamos mirando para adelante. Ese es el quiebre, me parece, Heriberto. Muy bien. Pues como bien lo mencionas, no sé si alguien quiere hacer una participación, nos encantaría que alguien pudiera participar. Con total confianza, estamos entre amigos, ¿eh? No le vaya a dar pena. Estuvimos hablando de la pena y de los miedos, no le dé miedo ahora. Preguntas, casos, experiencias. Ahí tómense unos segundos, no hay presión. ¿Alguno que levante la mano? Ahí del emoticón. Puede estar en desacuerdo también, ¿eh? Ojo, no tienen que todos decir que sí, ¿eh? Puede estar en desacuerdo y decir no, que no están de acuerdo con algún punto, ¿eh? No les dé pena. Hay muchos profesores, hay muchos alumnos. Muchísimas gracias, maestra. Artemisa Palafox, muchísimas gracias. No les dé penas. Ahí tómense unos segunditos, una pregunta. ¿Alguna pregunta, Heriberto? ¿Algo para ir redondeando? Con total confianza. Digo, la verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora. Por supuesto,
el platicar de lo que son las inteligencia emocional. Bueno, desde este punto de vista, charla es esto, es una charla, estamos adentrando a lo que es la inteligencia emocional, pero no se logra en una plática. De ahí que es tan importante por las técnicas que se pueden ir generando a través de este diplomado que platicábamos, porque se van a trasladar en las técnicas para poder lograr esos equipos de trabajo inteligentes. Por eso es tan nutritivo este diplomado, y quiero hacer realce en esta palabra, nutritivo. Y yo te decía hace rato, ¿y por qué es diferente, no? Entre todo lo que nos acabas de platicar, yo le agregaría por eso, porque no es un diplomado que está hecho para cumplir contenidos. Es un diplomado que está hecho para enriquecer a las personas y a los líderes que las toman, para en sus distintos ámbitos que van a desarrollarse, obtengan las técnicas, básicamente, y las formas para poder generar equipos de trabajo inteligentes que den resultados inteligentes. En el ámbito que se desarrolle, en el ámbito deportivo, por supuesto, en el ámbito empresarial, familiar o educativo, en cualquier área, porque eso es aplicable a todas las áreas. Y por eso se vuelve un diplomado verdaderamente enriquecedor, verdaderamente sustantivo, porque tiene eso, tiene sustancia. Y no es un diplomado más, la verdad es que cuidamos mucho, y me permito hacerlo, aunque es un trabajo colaborativo, pero cuidamos que no fuera un diplomado más. El Instituto Cultural Jalisciense se quiere y se pretende distinguir precisamente por no ser un instituto donde, como hay miles que dan diplomados. Cuando se hizo el análisis, y eso se lo comento a todos de este diplomado, hay varios que imparten algo que suena, pero todos se concentran en completar contenidos. Nosotros queremos distinguirnos, y este diplomado lo que tiene es eso, es una distinción, es diferente. Los títulos podrían sonar similares, pero es diferente. Y aquí lo valioso es vivirlo, porque es vivencial. Y de verdad va a ser muy nutritivo y muy enriquecedor. Poco a poco iremos platicando de eso, un poquito más de esto, y quien quede interesado, con mucho gusto estaremos para poder ayudarlos, orientarlos y aclarar todas sus dudas, ¿no? Exactamente. Sebastián, pues ya nada más para finalizar, porque el tiempo nos alcanza. No sé si quisieras cerrar ya esta charla con algún comentario final. Justamente eso, mira, para redondear un poco lo que estabas mencionando, es esto, orientar y asesorar a las personas según los casos puntuales, ¿no? El diplomado no es un diplomado generalizado, sino que es un diplomado, puede tener esa tónica, pero en realidad es un diplomado que se le va a dar la orientación específica por persona, ¿no? Según la problemática, según la situación, y uno está como docente para eso, ¿no? Para ponerse a la par, hombro con hombro, y ponerse con empatía en los zapatos de la persona. No es solamente esto que estábamos mencionando, ¿no? Alumno docente, ya no es así. Entonces el contenido es amplio y se adapta para estar acompañando, ¿no? Y para cerrar justo Artemisa Palafox nos dejó un mensaje, quería mencionarlo porque me comenta que no tiene micrófono, que muy buen punto, dice que los simulacros es un protocolo que se tiene planeado, pero definitivamente en la pandemia no teníamos pensado ni planeado nada de esto. Entonces, qué bien saber de estos elementos para desarrollar mejor los equipos de trabajo. O sea, excelente el mensaje que deja, porque también se puede hacer simulacros de esto, ¿no? Simulacros también estratégicos de situaciones extraordinarias y situaciones ordinarias. Entonces, lo que haces también es achicar los márgenes de error. Así que, nada, también, bueno, Normas nos deja un mensaje. Nada, trato de apoyar porque también por ahí muchos compañeros no tienen micrófono, por ahí se les dificulta. Me gusta mucho la parte de potencializar al ser humano, yo lo entendí así. La grabación se ha detenido. Por más que inviertas en Esta tu reunión profesión, está siendo grabada. si no motivas a tu persona, el conocimiento es vano. Y después también en otra charla vamos a invitarlos, ¿qué es motivación y qué es incentivación? No es lo mismo. Entonces también es un punto importante, motivar e incentivar, son dos puntos distintos. Entonces, muchas gracias por todo, la verdad que es un placer, esto da para horas y horas, y para mí es un placer compartir esta experiencia y potenciarla con los compañeros, mi estimado Heriberto. Pues la verdad que para nosotros es un honor contarte dentro de esta institución. Agradecerte, por supuesto, Sebastián, agradecer a todos los que hicieron favor de acompañarnos en esta charla. Esta es una charla que además, por supuesto, a Far Sport, agradecer también de esa difusión que nos hace favor de estar con nosotros, y a todos y cada uno de ustedes que hicieron favor de estar en esta charla. Los invitamos a estar en futuras charlas, estaremos desarrollando distintos temas, y
y justamente pues la intención será, por supuesto, ir enriqueciéndonos como seres humanos. Pues Así agradecemos que a todos. muchísimas gracias. No sé si alguien para cerrar quiere alguna pregunta, si no ya lo cerramos con Heriberto. Muchas gracias también a Far Sport que nos está siguiendo de Toluca, es una plataforma deportiva internacional, y a todos los compañeros que están hoy asistiendo, así que un placer y muchísimas gracias que nos hayan compartido su tiempo, que es tan valioso como la familia, ¿no? Así es. Así Pues que muy bueno, bien. Pues muchas muchísimas gracias a gracias a todos, todos. ¿eh? Buenas noches y nos estamos viendo en la siguiente charla. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.